Y tengo la impresión de que muchas veces se piensa mal y se habla de un círculo vicioso, pero un círculo vicioso de violencia. En realidad creo que es mucho más una espiral. Y una espiral que comienza siempre con las palabras. ¿Sabe usted que sí, el peso de las palabras hace que lo que se dice luego pueda ser una tragedia? Las declaraciones de los políticos, de los referentes. Vivimos en un mundo donde se ejerce demasiado la violencia. Y usted después ve como un senador candidato a la presidencia en Colombia es baleado, como una sinagoga, como recién nos contaban, en Jerusalén es incendiada, como la Corte Suprema es baleada, como la guerra. Vivimos en un mundo muy violento. ¿Y cómo hacer para tomar conciencia y poder cuidar nuestras palabras? Porque de ellas derivarán nuestras acciones. No sé qué dice al respecto un especialista, psiquiatra, hombre que consultamos tantas veces para pensar fenomenologías. Me refiero al doctor Georgie Weil. Georgie, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miguel. Espero que estés bien. Vos trajiste un concepto central, que es las palabras, el poder dialogar, el poder pensar. Y yo no quiero de entrada tirar un balde de agua fría, pero es muy difícil pensar la maldad, es muy difícil pensar la agresión, es muy difícil poder comprender a la gente mala, muy difícil. Salvo que uno sea malo, entonces está naturalizada esa conducta. Yo creo que vos mencionaste en forma, si se quiere, superficie, la idea de poder, como que acceder al poder implica ejercer violencia. Por supuesto, mencionaste eh, violencias de naturaleza física, agresiones concretas, ¿no? Balazos, incendios, ¿sí? Eh, Las pero imágenes creo, de ayer en Los Ángeles, donde sí, viviste y donde sí. conoces también, digo, lo que está pasando en general en este mundo y que son productos, Georgie, de lo que me parece decía, ¿no? Primero, ciertos líderes que acceden al poder y que utilizan la violencia verbal que luego se de alguna manera ve en los hechos con otro tipo de violencia. Quiero tomar el último ejemplo que diste, que es la Corte Suprema. La violencia existe en la medida en que la justicia ha sido pervertida. Eh, el concepto de autoridad pasa a ser un concepto perverso. El concepto de la autoridad está al servicio de la violencia, de la agresión, aunque sea en una forma invisible, ¿no? Eh, yo vivo en Belgrano y suelo salir a caminar por un parque donde me encuentro con los policías que están. Yo los saludo, buenos días, y un día un policía me dice, discúlpeme, usted siempre pasa y saluda, ¿por qué? Digo, porque usted está acá para cuidarlo. Y se sonrió, dice, nadie lo hace. Es decir, pero quiero ir a cosas mucho más profundas. Lo difícil de comprender desde lo que es nuestra manera de vivir en familia, en función del amor, en función de dedicarnos, de comprender lo que es la violencia y la maldad. Porque no hay violencia sin maldad, salvo que la violencia sea defensiva, ¿verdad? Eh, la violencia es inherente a la condición humana desde siempre, no es algo nuevo. Probablemente se vaya sofisticando. Yo puedo imaginarme que las guerras eh, en el medioevo, que eran espada contra espada, eran mucho más difíciles en función de que uno tenía que poner el cuerpo, a que hoy apretar un botón y disparar un misil, ¿no? Pero es como que la sofisticación del pensamiento humano incrementa la capacidad de violencia y de daño. No hay violencia sin daño.
El daño puede ser físico, puede ser material, o puede ser estrictamente emocional y psicológico. Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde el nivel de pobreza es una manifestación de la violencia que se ejerce. Por ahí es una violencia, eh, si se quiere, escondida o es una violencia líquida, pero se transforma en estructural. Por eso digo que es difícil comprender esto. La única manera de poder enfrentar la violencia es trabajar sobre la justicia. Qué importante esto que has dicho, ¿no? El valor de la justicia como ordenador cuando aparece esto que es tan inherente al ser humano, la violencia. Yo vuelvo un poquito, Georgie, sobre esto que decía, porque muchas veces, viste, se habla de un círculo vicioso de la violencia, y yo pensaba hoy, en realidad es una espiral que comienza y que va increciendo, porque parecería que no todo es lo mismo y que de alguna manera cuando esos controles, esa justicia y los autocontroles de una sociedad no llegan a tiempo, lo único que uno ve es que cada vez vamos a un umbral mayor. Y la preocupación es hoy en un mundo en el cual me parece que otra vez el discurso público de los grandes referentes es de suma violencia, y eso no es que es menor, termina de alguna manera luego gatillando, mirá lo que voy a usar, eh, en acciones concretas muy violentas. Podríamos pensar en los peores momentos que uno recuerda. A ver, Segunda Guerra Mundial, lo voy a poner porque a nosotros rápidamente nos llama a recordar. Los discursos de Hitler fueron el preludio de lo que vino después. Y así en general, ¿no? Es la palabra primero y luego la acción que la palabra conlleva. Sí, coincido plenamente en que hay una espiral que es creciente, pero además hay otra cosa que es la expansión geográfica. Ujú. Es como que no hay lugar en el mundo en donde no se practique la violencia. Ahora, yo quiero entrar en un concepto contradictorio, un oxímoron, ¿no? Hablamos de la batalla cultural, Ujú. ¿sí? ¿Qué significa batalla? ¿Eh? Es Batalla. decir, es como que el cambio cultural se da a través de la violencia, Ujú. a través de combatir. Y esto va en contra de conceptos que se fueron minimizando hasta que desaparecer. El concepto de cultura, el concepto de civilización, ¿no? Como que está fuera ya de nuestra manera de pensar. La prepotencia, otra vez, la potencia expresada al máximo, ¿no? Que resulta abrumadora. Cuando algo se torna abrumador ya no puedo pensar, quedo atrapado. Es muy interesante el origen de la palabra abrumador. Uno piensa que viene de bruma, no viene de bruma. La bruma en realidad era un molusco que se adhería a los cascos de los barcos de madera y hacía mucho más difícil moverse, ¿no? Prácticamente. Y cuando había una cantidad enorme los hundía, ¿no? Lo abrumador nos hunde, no nos permite pensar y nos lleva a la inacción. Entonces vemos que la maldad es tan grande que mejor quedarnos en casa. En realidad, frente a esto, debemos reclamar, primero, insisto en esto, que la justicia sea eso, justicia, que no sea un instrumento del poder y del poder perverso. Es decir, cuando alguien entra para ocupar un espacio que es público y se apropia, bueno, la justicia tiene que actuar. Es una forma de violencia escondida detrás de un acto político. Esto también sucedió este fin de semana, ¿no? En esta ciudad. Entonces, es muy complejo y además es muy difícil de poder comprender. Cuando fíjate que vos empezaste hablando de eventos individuales, porque es la única manera de poder empezar a pensar en la justicia, en la agresividad, en la violencia, en la guerra. Si nosotros pluralizamos la cosa, no vamos a poder pensar, no vamos a poder pensar. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, más allá de la discusión entre filósofos, psicólogos, religiosos, etcétera, ¿sabes qué? Demandemos que la justicia actúe, que la justicia sea mayúscula, que la justicia sea ciega.
pero que vea muy bien lo que tiene que hacer. Y tal vez, no sé si como complementariedad a esto que has dicho, Georgie, digo, cuando la palabra está tan devaluada y cuando hoy se ejerce a través de la misma, con la tecnología y con tantas cosas más, una violencia verbal permanente, e incluso en todo el resto, bueno, entender de que la manera de responder es a veces no responder, esperar el momento adecuado y desde ya no con violencia porque no nos lleva a ningún puerto. Digo, esto en la familia, esto en los vínculos, esto en la política, esto en lo que es una sociedad. Cuando se ejerce violencia de unos contra otros en la palabra, siempre termina muy mal. Y creo que es un ejercicio mayúsculo poder poner esa pausa para no entrar en, ahí sí, en un círculo vicioso. No sé si lo ves así. Sí, cuando hablamos de violencia verbal estoy también pensando del insulto, ¿no? Porque el insulto descalifica al otro de modo tal que lo que vaya a decir ya no tiene valor, no tiene valor. Si yo lo trato al otro de estúpido, que en realidad es un término médico que no se utiliza más de la psiquiatría, si lo trato de estúpido, lo que vaya a decir está descalificado. Entonces, sí, tenemos que recuperar la capacidad de poder pensar y el instrumento que es expresar a través de la palabra lo que pensamos, que se transforma en acción. Ese es el pensamiento estratégico que plantea Kahneman en su trabajo, ¿no? Es esto, es poder pensar, decirlo y transformarlo en una acción estratégica, lo cual no significa violencia, todo lo contrario. Señores, de esto se trata este espacio. Pensando las noticias, esto que hemos dialogado con el doctor Georgie Weil debe ser la noticia, porque si no entendemos esto, el resto es anecdótico. Este es el origen de gran parte de los hechos que nos suceden como condición humana. Georgie, gracias y un abrazo hasta la próxima. Gracias, que estés bien. El doctor Georgie Weil, pensando las noticias, sí, sí, porque todas las que vamos a seguir de alguna manera mencionando tienen este aspecto como eje fundamental.